Buenos días jóvenes, la clase del día de hoy es sobre alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que presentan doble enlace en su estructura entre carbono y carbono. Vamos a verlo esto comparándolo primeramente con un alcano. Los alcanos hemos dicho que tienen enlaces sencillos entre carbono y carbono. El ejemplo que tenemos aquí es el etano, que es el alcano de dos carbonos. Y ustedes observan aquí el enlace sencillo entre carbono y carbono. Esto permite entonces que estos carbonos puedan tener unidos alrededor todavía 3 hidrógenos. ¿Por qué? Porque puede formar hasta 4 enlaces un carbono. ¿Qué diferencia va a haber con un alqueno? Ahora que existe un doble enlace, eso va a hacer que en lugar de 3 hidrógenos ya solamente puedan unirse 2. ¿Para qué? Para completar los 4 enlaces. Contemos, tenemos 2, 3, 4. 2, 3, 4. Entonces, cuando hay dobles enlaces, como podemos leer aquí, se han perdido 2 hidrógenos debido a la formación del doble enlace. De tal manera que la fórmula semidesarrollada de este alqueno, el eteno, sea CH2, CH2. Y ahí está su respectivo doble enlace. El doble enlace es entre carbono y carbono. No son los enlaces que forma con el hidrógeno, no. Siempre es el enlace carbono-carbono. Y en un alqueno puede haber 1 o 2 o más dobles enlaces. Eso va a depender de la extensión de la cadena de la cual estemos hablando. Vamos a ver a continuación una serie de alquenos sencillos para que veamos sus nombres. Bien, aquí en el pizarrón tenemos los primeros 5 alquenos. Tenemos, por ejemplo, el eteno, que está formado por 2 carbonos. Propeno, que son 1, 2, 3. Buteno, 1, 2, 3, 4. Penteno, 1, 2, 3, 4, 5. Y hexeno, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y podría continuar la lista. 1 de 7, por ejemplo, sería hepteno. 1 de 8, octeno, y así sucesivamente. Ahora, el doble enlace lo pueden observar aquí siempre en el primer carbono, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay ocasiones en las que están en alguno de los otros carbonos y no hay ningún problema. Podría, por ejemplo, aquí este penteno tener su doble enlace en el tercer carbono o incluso en el cuarto carbono. Y podría tener no solo un doble enlace, podría tener 2 o más. Entonces, para poder nombrarlos, pues vamos a tener una serie de reglas muy sencillas. A continuación vamos a ver cómo nombrar estos alquenos cuando tienen 2 o más dobles enlaces y cómo darles nombre cuando tienen ramificaciones, porque aquí son cadenas sencillas, pero al igual que los alquenos pueden tener sustituyentes. Vamos a aprender cómo darles el nombre. Para nombrar los alquenos tenemos algunas reglas que hay que seguir. Primero, hay que elegir la cadena más larga de carbonos, pero teniendo mucho cuidado que ésta contenga los dobles enlaces. Vamos a utilizar las terminaciones eno, pero si existe más de un doble enlace, esta terminación va a cambiar a dieno si son 2, trieno si son 3, tetraeno si son 4 y así sucesivamente. También es muy importante que para numerar la cadena lo hagamos a partir del extremo en el que está más cerca nuestro doble enlace. Vamos a ver los ejemplos que tenemos a continuación. En el primer ejemplo vamos a buscar nuestra cadena más larga. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A simple vista podemos destacar la cadena más larga, está sencillo. Ahora, para poder enumerarla hay que darnos cuenta dónde está más cerca en doble enlace. Si empiezo de este extremo o si empiezo de este extremo. Cuento 1, 2, 3, aquí estaría el doble enlace. En cambio, si cuento de acá, estaría en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el sexto carbono. Entonces empezamos a enumerar del lado izquierdo. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ahí está nuestra cadena principal, de tal manera que estos quedarían como radicales. Este radical se llama metil. Muy bien, vamos a asignarle su nombre ya con estos detalles. Empezamos por poner los nombres y las ubicaciones de los radicales. En este caso tenemos 2 metiles y están ubicados en el carbono 6,8. Como hay 2 metiles, entonces el nombre sería dimetil. Lo ponemos así, dimetil.
Y por último ponemos la ubicación de nuestro doble enlace. El doble enlace está en el carbono 1, 2, 3. Aquí está. Está entre el carbono 3 y 4. Pero siempre vamos a poner el número en donde inicia. Entonces inicia en el carbono número 3. Pongo el número 3. Y el nombre del alqueno. Como es un alqueno de 9 carbonos, entonces sería un noneno. El nombre completo entonces sería 6,8 dimetil 3 noneno. Muy bien, vayamos al siguiente ejemplo. Vamos a enumerar nuestra cadena más larga. Si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso pareciera que la cadena de 7 es la más larga, pero hay una de las reglas que dice que siempre debemos de tener en cuenta el doble enlace. Si yo cuento hacia abajo, este doble enlace queda volando. No puedo hacer eso, siempre debo incluirlo en la cadena principal. De tal manera que mi cadena principal a fuerzas tiene que ser esta cadena del medio. Ahora, ¿de dónde voy a empezar a contar? Si yo empiezo a contar de acá, me quedan muy lejos mis dobles enlaces. Por lo tanto, debo empezar a contar del extremo del lado derecho. Y enumero aquí, número 1, y aquí me queda cerquita mi doble enlace. 2, 3, 4, 5, 6. Estos me van a quedar como radicales. Tengo etil y tengo metil. Nuevamente tenemos dos metiles. Comenzamos a nombrar los radicales. Hay que recordar orden alfabético. El orden alfabético, el primero que va es el etil, que está ubicado en el carbono número 2. Entonces pongo 2, etil. Después acomodo mis metiles. Mis metiles están en el carbono número 5, pero hay 2. Entonces pongo 5,5. Lo pongo 2 veces. ¿Por qué? Porque hay 2 ahí. Y como hay 2, también incluyo en el nombre el prefijo di. Dimetil. Ya que nombré todos mis radicales, ahora sí pongo el nombre de mi alqueno. Y mi alqueno, en este caso específico, incluye dos dobles enlaces. Tengo uno aquí y uno aquí. Mi alqueno va a ser de 6, entonces va a ser un hexeno. Pero si recordamos, cuando tengamos dos dobles enlaces, la terminación cambia a dieno. Entonces, en lugar de un hexeno, va a ser un hexadieno. Di porque hay dos dobles enlaces. Y antes de poner esa terminación, necesito poner la ubicación de mis dobles enlaces. El primero está en el carbono 1 y después en el carbono 3. Entonces pongo 1,3 hexa porque son 6 carbonos, di porque son dos dobles enlaces y eno porque es un alqueno. Entonces el nombre completo sería 2-etil, aquí está, 5,5 dimetil, aquí está, 1,3, 3, hexa, 6 carbonos, dieno porque hay dos dobles enlaces. Suena un poquito complicado este nombre, pero solo hay que prestar mucha atención a los detalles. Paso número 1, nombrar mis radicales. Paso número 2, ubicar y nombrar dependiendo la cantidad de dobles enlaces. Aquí hubo 2, por eso mi terminación, dieno. Vamos a ver otros ejemplos para seguir practicando. Muy bien, en el primer ejemplo vamos a elegir la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque podríamos tener 7 si vamos hacia abajo, no podemos hacerlo porque entonces el doble enlace quedaría fuera. Y en los alquenos es muy importante que todos los dobles enlaces queden dentro de la cadena principal. Entonces, ¿de qué lado empezamos a enumerar? Si comienzo de este lado, el primer doble enlace quedaría en el segundo carbono. Si comienzo del lado derecho, quedaría en el primero. Entonces, comienzo a partir del lado derecho. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
Y aquí tengo mi radical metil y mi radical etil. Metil y etil. Comienzo a nombrar mis radicales por orden alfabético, entonces comienzo con etil, que está en el carbono número 2. 2, etil. Después acomodo mi metil, que está en el carbono número 3. Y concluyo ubicando los dobles enlaces, que están en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono número 4. 1,3,4. Si tengo 3 dobles enlaces, entonces la terminación cambia a trieno. Si es de 6, sería un hexatrieno. Tri se deriva de que tengo 3 dobles enlaces. Y eno, bueno, pues porque estamos hablando de un alqueno. Entonces el nombre completo sería 2-etil, 3-metil, 1, 3 y 4 hexatrieno, que son las ubicaciones de los dobles enlaces. Muy bien, numeremos ahora el siguiente. A simple vista, nuestra cadena principal podría ser la lineal, pero vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa si yo tomo en cuenta estos de aquí abajo? Podría contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una cadena más larga, es de 7 carbonos e incluye los dobles enlaces, entonces podemos utilizar esa cadena. Comienzo a numerar del lado derecho porque de ese lado está mi doble enlace. Entonces comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De esa manera me quedaría este y este metil. Metil por acá y metil acá. Vamos a darle el nombre ubicando mis radicales. Tengo metil en el carbono número 2 y tengo metil en el carbono número 5. Entonces es 2,5. Como son dos metiles, como son iguales los radicales, entonces pongo dimetil. Y entonces ubico mis dobles enlaces. Y en este caso tengo dos. En el carbono 1 y en el carbono número 3. Entonces pongo 1,3. Como son dos dobles enlaces, la terminación va a ser dieno. Di porque son dos. Y como es de 7, entonces sería hepta, hepta porque son 7, dieno. Di porque son 1, 2 dobles enlaces. Nombre completo entonces es 2,5 dimetil, 1,3 hepta, dieno. Muy bien, veamos el tercer ejemplo. Vemos a partir de dónde podemos comenzar a enumerar. 1, 2, 3, aquí está, o 1, 2, 3, 4. Entonces el camino más corto sería comenzar de este lado, el camino más corto al doble enlace. Comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces me queda aquí un etil y me queda por acá un metil. Comienzo el nombre, orden alfabético, empiezo por el etil. Y el etil va a estar en el número 5. 5 etil. Y resulta que el metil está en el mismo carbono, está en el carbono número 5. Entonces vuelvo a poner aquí 5 metil. Por último, estamos hablando de una cadena de 7 carbonos, entonces es un hepteno. ¿Y en dónde está ubicado mi doble enlace? Está ubicado en el carbono número 4. Acuérdense, siempre el inicio del doble enlace. Perdón, en el carbono número 3. Siempre el inicio va del 3 al 4. Entonces, el 3. 3 y es un hepteno. Muy bien, entonces es 5 etil, aquí está. 5 metil, aquí está. 3 hepteno. Ese sería el nombre completo. Muy bien, tenemos otros 3 ejemplos aquí que pueden ahí anotar para tenerlos a la mano cuando hagan sus ejercicios. También
tenemos de aquel lado una lista de radicales alquenos. Y esto los vamos a utilizar en el siguiente tema, que son alquinos. Pero para que los tengan a la mano. Uno de los radicales se llama vinil. Aquí está un doble enlace y está formado por 2 carbonos. Otro radical se llama alil y va a estar formado por 3 carbonos. Y un isopropenil. ¿Se acuerdan que cuando usábamos iso es cuando formaba siempre como una perpendicular o como una Y más o menos? Entonces aquí la tenemos también, se forma esa perpendicular con 3 carbonos y se llamaría isopropenil. Para que tengan ahí a la mano esos 3 radicales alquenos. ¿Por qué radicales alquenos? Pues porque observan que hay doble enlace aquí y doble enlace aquí. ¿Ok? Entonces los vamos a estar utilizando más adelante. Bueno, los alquenos también pueden ser cíclicos o de cadena cerrada. Vamos a ver ahora cómo les damos el nombre cuando sean cicloalquenos. Bueno, para los cicloalquenos hay que anteponer el prefijo ciclo al nombre del alqueno, dependiendo la cantidad de carbonos de los cuales se conforme este ciclo. Tenemos aquí varios ejemplos. El primero es el ciclopropeno, porque tenemos una figura de 3 carbonos y pueden observar ustedes ahí su doble enlace. Luego tenemos el ciclobuteno, tenemos un doble enlace y es un ciclo de 4 carbonos. Tenemos el ciclopenteno, un ciclo de 5 y su doble enlace. Y por último un ciclohexeno, 6 carbonos, doble enlace. Cuando solamente hay un doble enlace, no es importante poner el número en el cual está ubicado el doble enlace, el número de carbono, no. Pero cuando tenemos 2 o más, sí es necesario especificar en qué carbonos están esos dobles enlaces, como son los ejemplos de la segunda línea que tenemos aquí. Por ejemplo, tengo este. Entonces, ¿cómo puedo yo comenzar a enumerar este ciclo? Debo de hacerlo de tal manera que nos quede el camino más corto entre los dobles enlaces. Aquí el camino más corto sería si yo comienzo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué digo que es el camino más corto? Siempre debo de comenzar de donde inicie un doble enlace, ¿ok? Entonces mi doble enlace inició aquí, me sigo el camino para el cual iba el doble enlace. Entonces para yo asignarle el nombre sería 1,3 ciclo, es de 5, pero no va a ser ciclo hepteno. Recordamos que cuando haya 2 dobles enlaces, la terminación es dieno. Entonces es ciclo pentadieno, ¿ok? Ciclo pentadieno, porque tengo 2 dobles enlaces. Muy bien, vayamos al siguiente. Tengo aquí igual 2 dobles enlaces, entonces empiezo a enumerar a partir de donde inicie un doble enlace. Puedo comenzar a partir de aquí o a partir de aquí, donde inicie. Vamos a comenzar por aquí. 1, 2, 3, 4. Y entonces mis dobles enlaces inician en el 1 e inician en el 3. Entonces sería 1,3 ciclo, como es de 4, butadieno. Terminación dieno porque son 2 dobles enlaces, ¿ok? Muy bien. Me voy al siguiente. Ahí ya tengo uno de 6. Y comienzo en donde inicie un doble enlace. Y tengo, por ejemplo, este que inicia aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mis dobles enlaces inician en el carbono 1 e inician en el carbono 3. Entonces pongo 1,3, es uno de 6, ciclo, hexa, porque son 6, y dieno, porque son 2 dobles enlaces, ¿ok? De ahí la terminación dieno. Muy bien, vamos con el último. Ahí ya no tenemos 2 dobles enlaces, tenemos 3 diferentes, ¿verdad? Bueno, aquí pueden elegir empezar a contar de acá o de acá. De cualquiera de los dos, pero que sea donde inicia un doble enlace. Entonces vamos a empezar por aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces mis dobles enlaces van a estar ubicados en el carbono 1, 3 y 5. Acuérdense, donde inician los dobles enlaces. Entonces es 1, 3, 5. Ciclo, hexa. Pero ahora hay 3 dobles enlaces. Entonces la terminación es trieno. Tri porque son 3 dobles enlaces diferentes. Hexa, tri, eno. Muy bien. Aquí fue dieno porque había 2 dobles enlaces. Bueno, eso es cuando hay 2 o más dobles enlaces. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos radicales o ramificaciones. Veamos el primer ejemplo, que es un ciclobutano. Al igual que en los alquenos, lo que nos va a interesar para comenzar a numerar los carbonos es donde haya un doble enlace. Entonces aquí yo tengo el inicio de mi doble enlace. Aparte de eso, tengo que tomar en cuenta el camino más corto entre mis dobles enlaces y mis radicales. Yo podría comenzar a numerar de aquí, 1, 2, 3, 4, pero entonces este etil quedaría hasta el carbono 4. En cambio, si yo comienzo desde aquí, sería 1, 2, 3, 4. En lugar de quedar en el carbono 4, ha quedado en el carbono número 3. Así que eso nos va a ayudar a tener números más pequeños en las ubicaciones o posiciones de los radicales. Tengo aquí un metil, tengo aquí un etil. Seguimos con la misma regla de acomodar en orden alfabético. Comenzamos por el etil. Está en el número 3, 3 etil. Y luego en el número 2 tengo metil. Y luego voy a escribirlo aquí abajo para ya no meterme aquí a esta área. Y por último pongo el nombre de mi ciclo alqueno. En el número 1 tengo ubicado mi doble enlace. Entonces sería 1, ciclo buteno. Porque son 4 y es un alqueno. Entonces el nombre completo sería 3 etil, 2 metil, 1 ciclobuteno. ¿Ok? Ese es el nombre completito. Muy bien, pasamos al siguiente. Nuevamente tenemos que comenzar a enumerar a partir de donde inicia mi doble enlace. Si yo empiezo de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Me queda muy lejos mi radical. Si yo empiezo de acá, 1, 2, 3, me queda más cerca. Entonces comienzo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Le doy nombre a este que se llama isopropil. El isopropil está en el carbono número 3. Entonces pongo 3 isopropil. Y mi doble enlace está ubicado en el carbono 1. Entonces es 1 ciclo, es de 5, penteno. Ciclo penteno. Muy bien, ya ubiqué mi radical, 3 isopropil, 1 porque aquí está mi doble enlace, ciclo penteno. Muy bien, vámonos con uno más pequeñito, uno de 3, un ciclopropeno. Igualmente, para enumerar, comienzo del inicio. Aquí es indiferente si yo comienzo de acá o de acá. Si empiezo de aquí sería 1, 2, 3. Si empiezo de acá sería 1, 2, 3. Entonces comienzo de aquí. 1, 2, 3. Este que está aquí se llama, etil. Etil está en el carbono número 3. 3 etil. Y es un propeno. En el número 1, entonces es ciclo propeno. Perdón, me faltó ubicar la posición. Carbono número 1. 1, ciclo propeno. Muy bien, entonces en el número 3 está mi etil, 3 etil, 1
ciclopropeno. Muy bien, vamos por nuestro último ejemplo que tenemos de aquel lado. Y entonces aquí tenemos un ciclohexeno y esta vez tenemos dos dobles enlaces y tenemos dos radicales. Entonces comienzo camino más corto, puedo comenzar de aquí donde inicia mi doble enlace y a la vez tengo un radical. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo por acá un metil y tengo por acá un etil. Metil y un metil. Ya sabemos, comenzamos por orden alfabético y el primero sería el etil. Entonces empiezo que en el carbono número 5 tengo un etil. Y en el carbono número 1 tengo un metil. Y todavía me falta ubicar en dónde están mis dobles enlaces. Mis dobles enlaces van a estar en el número 1 y en el número 3. Entonces pongo aquí 1,3 ciclo hexa. Y como son dos dobles enlaces, la última terminación sería dieno. Dieno. Nombre completo: 5-etil, 1-metil, 1,3 ciclohexadieno. Al igual que en la nomenclatura de los alcanos de cadena sencilla, es muy importante fijarnos en los detalles. Fijarnos en los radicales, ordenarnos de manera alfabética, ubicar la posición de mis dobles enlaces y terminar con el nombre de mi cicloalqueno. Y acuérdense, la terminación va a depender de la cantidad de dobles enlaces. Puede terminar en eno, en bieno, en trieno. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la nomenclatura de los alquenos y cicloalquenos.